El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La historia comienza con un susurro en la oscuridad de una noche fría de marzo del año 1848 en una pequeña aldea llamada Hydesville en el estado de Nueva York, donde el viento golpeaba las paredes de madera de una modesta cabaña habitada por la familia Fox y donde el destino de las creencias humanas estaba a punto de sufrir un giro copernicano que nadie había previsto. En el interior de la vivienda el ambiente era tenso, pues extraños ruidos habían perturbado el sueño de sus habitantes durante varias jornadas consecutivas y no eran sonidos propios del asentamiento de la madera ni del corretear de los roedores, sino golpes secos y rítmicos que parecían responder a una inteligencia invisible que desafiaba toda lógica conocida por aquellos granjeros metodistas. Las protagonistas de este primer acto fueron dos jóvenes hermanas llamadas Margareta y Kate, quienes entre el miedo y la curiosidad infantil decidieron entablar un diálogo con la fuente de aquel misterio, desafiando a la entidad a repetir los chasquidos de sus dedos, y para asombro de los presentes el sonido invisible respondió con la misma cadencia exacta. Aquella noche se estableció un código primitivo donde un golpe significaba sí y dos golpes significaban no, y a través de este telégrafo de ultratumba la entidad se identificó como el espíritu de un vendedor ambulante que había sido asesinado en aquella casa años atrás y cuyos restos yacían sepultados bajo el suelo del sótano. La noticia corrió como la pólvora por la comunidad rural y los vecinos acudieron en masa para ser testigos del fenómeno y excavaron el suelo de la bodega encontrando fragmentos de hueso y cabello humano, lo que desató una fiebre que trascendió las fronteras del pequeño pueblo y se extendió hacia la ciudad de Rochester y más tarde hacia todo el territorio estadounidense. Lo que comenzó como un juego de niñas se transformó en un movimiento de masas donde los círculos de comunicación con el más allá proliferaron en los salones de la burguesía y en las reuniones de los intelectuales y en las congregaciones de los curiosos que buscaban consuelo tras la pérdida de sus seres queridos o simplemente la emoción de lo desconocido. El fenómeno cruzó el océano Atlántico y llegó a la vieja Europa, donde encontró un terreno fértil en la Francia del Segundo Imperio, una época de contrastes donde el racionalismo científico convivía con el romanticismo y la búsqueda de lo espiritual. En los salones de París se puso de moda el entretenimiento de las mesas giratorias, donde los asistentes se sentaban alrededor de un velador y colocaban sus manos sobre la superficie esperando que la energía acumulada hiciera mover el mueble y respondiera a sus preguntas mediante golpes de sus patas contra el suelo. Era una diversión frívola para muchos, pero para un hombre en particular se convirtió en el objeto de un estudio riguroso y sistemático que cambiaría la historia del pensamiento occidental. Este hombre se llamaba Hippolyte Léon Denisard Rivail, un pedagogo respetado y discípulo de Pestalozzi, quien observaba con escepticismo aquellos fenómenos hasta que fue invitado a presenciar sesiones más serias donde la inteligencia de las respuestas superaba la capacidad de los supuestos médiums. Rivail no vio en aquello un juego de salón, sino una revelación de leyes naturales desconocidas, y decidió aplicar el método científico a la observación de estos fenómenos, recopilando miles de respuestas obtenidas a través de diversos médiums en diferentes lugares y formulando preguntas precisas sobre la naturaleza de Dios, el universo, la vida después de la muerte y el destino del alma humana. De este trabajo monumental surgió una obra que marcaría un antes y un después en la comprensión de lo espiritual, publicada el 18 de abril del año 1857 bajo el título de El Libro de los Espíritus. Para firmar esta obra, Rivail adoptó el seudónimo de Allan Kardec, un nombre que, según le revelaron los espíritus, había llevado en una vida anterior cuando era un druida en las tierras de la Galia, y con este acto simbólico nació el espiritismo, no como una religión constituida, sino como una doctrina filosófica con consecuencias morales y bases científicas. El éxito del libro fue rotundo y polémico a partes iguales, pues proponía una visión del mundo donde la muerte no era el final sino una transición, y donde la reencarnación era la llave maestra que explicaba las desigualdades y los sufrimientos de la vida presente como consecuencia de las acciones pasadas. La idea de que el alma evoluciona a través de múltiples existencias, siempre ascendiendo hacia la perfección y que nunca retrocede, ofreció un consuelo inmenso a quienes no encontraban respuestas en la teología tradicional del cielo y el infierno eternos. Kardec continuó su trabajo incansable publicando nuevas obras como el Libro de los Médiums, donde clasificó y analizó los diferentes tipos de mediumnidad, y el Evangelio según el espiritismo, donde extrajo la esencia moral de las enseñanzas de Jesús, despojándolas de dogmas y rituales para presentarlas como un código de conducta universal basado en la caridad y el amor al prójimo. La doctrina se expandió rápidamente por Europa y encontró un eco particularmente fuerte en España, donde a
pesar de la inestabilidad política y la fuerte influencia de la Iglesia Católica, surgieron grupos de estudio y publicaciones que difundían las nuevas ideas con un fervor casi revolucionario. Figuras como Amalia Domingo Soler, conocida como la cantora del espiritismo, llevaron el mensaje a las clases populares y a las mujeres, defendiendo que el espiritismo era la filosofía de los humildes y de los desheredados. Sin embargo, esta expansión no estuvo exenta de conflictos y persecuciones, siendo uno de los episodios más dramáticos el auto de fe de Barcelona en el año 1861, donde cientos de libros y revistas espiritistas importados de Francia fueron confiscados por la censura eclesiástica y quemados públicamente en la explanada de la Ciudadela bajo la supervisión de un sacerdote y un notario. Lejos de amedrentar a los partidarios de la doctrina, la quema de libros tuvo el efecto contrario y despertó la indignación y la curiosidad de la población, convirtiendo a Barcelona en uno de los centros mundiales del espiritismo. Mientras tanto, en el ámbito científico, grandes mentes de la época victoriana decidieron investigar la veracidad de los fenómenos físicos que acompañaban a las sesiones espiritistas, como las materializaciones de formas humanas, la levitación de objetos y la escritura directa en pizarras cerradas. Hombres de la talla de William Crookes, quien descubrió el elemento talio, y de Alfred Russel Wallace, quien formuló la teoría de la evolución junto con Darwin, arriesgaron su prestigio académico al adentrarse en las habitaciones oscuras de los médiums. Crookes llevó a cabo una serie de experimentos controlados con la joven médium Florence Cook, llegando a certificar la aparición de un espíritu materializado que se hacía llamar Katie King y que caminaba y hablaba, e incluso permitía que le tomaran el pulso, demostrando una fisiología distinta a la de la médium. Estos científicos concluyeron que existía una fuerza psíquica desconocida capaz de actuar sobre la materia, aunque sus informes fueron recibidos con burla y rechazo por gran parte de la comunidad académica ortodoxa, que consideraba todo aquello como un fraude o una alucinación colectiva. El espiritismo también influyó en la literatura y el arte, inspirando a autores como Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, quien dedicó los últimos años de su vida a defender la causa espiritista con la misma pasión con la que su personaje resolvía crímenes. Conan Doyle recorrió el mundo dando conferencias y escribiendo historias sobre la supervivencia del alma, convencido de que esta verdad era la más importante que la humanidad podía conocer. Sin embargo, el movimiento enfrentó crisis internas y escándalos cuando algunos médiums famosos fueron desenmascarados utilizando trucos de ilusionismo para simular los fenómenos, lo que arrojó una sombra de duda sobre la autenticidad de las comunicaciones y provocó un retroceso en el interés público hacia los aspectos más fenomenológicos de la doctrina. A pesar de los fraudes y de los ataques, el núcleo filosófico y moral del espiritismo permaneció intacto para sus seguidores, quienes entendían que la mediumnidad era una facultad humana susceptible de abuso y que lo verdaderamente valioso era el mensaje de consuelo y esperanza. Con el estallido de las dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX, el mundo se sumió en un baño de sangre y dolor que llevó a millones de personas a buscar respuestas sobre el destino de los soldados caídos en el frente, y el espiritismo experimentó nuevos auges momentáneos impulsados por el duelo colectivo. Pero fue en las tierras tropicales de Brasil donde la semilla plantada por Kardec floreció con una fuerza y una vitalidad inusitadas, transformándose y adaptándose a una cultura marcada por el sincretismo y la espiritualidad natural de su pueblo. En Brasil, el espiritismo dejó de ser un objeto de estudio intelectual para convertirse en una práctica diaria de caridad y asistencia social, donde los centros espiritistas funcionaban como hospitales para el alma y refugios para los necesitados, ofreciendo pases magnéticos, agua fluidificada y orientación espiritual gratuita. Fue en este contexto donde surgió la figura más emblemática del espiritismo brasileño y mundial del siglo XX, un hombre humilde y semianalfabeto llamado Francisco Cândido Xavier, conocido cariñosamente como Chico Xavier. Nacido en el seno de una familia pobre en el estado de Minas Gerais, Chico comenzó a escuchar voces y ver espíritus desde su infancia, lo que le causó incomprensión y castigos por parte de sus familiares y del clero local. Sin embargo, su mediumnidad se desarrolló hasta alcanzar niveles prodigiosos, especialmente en la psicografía o escritura automática, a través de la cual produjo más de 400 libros dictados por cientos de autores espirituales diferentes, abarcando géneros que iban desde la poesía y la novela histórica hasta tratados científicos y filosóficos. Lo más asombroso de la obra de Chico Xavier no fue solo la cantidad y calidad literaria de los textos producidos a una velocidad vertiginosa, sino su absoluta renuncia a los derechos de autor, que donó íntegramente a obras de beneficencia, viviendo él mismo con un sueldo modesto y en condiciones de austeridad franciscana hasta el final de sus días.
Chico Xavier se convirtió en un símbolo de bondad y altruismo trascendiendo las barreras religiosas y ganándose el respeto de toda una nación, pues su mensaje principal era que la verdadera práctica del espiritismo consistía en el amor en acción y en el servicio desinteresado al prójimo. A través de sus manos miles de madres recibieron cartas de sus hijos fallecidos con detalles íntimos y nombres que solo ellas conocían, brindándoles una prueba irrefutable de que el amor no muere y de que los lazos afectivos perduran más allá de la tumba. Estas cartas consoladoras se convirtieron en un fenómeno social en Brasil y reforzaron la idea de que la comunicación entre los dos planos de la vida es posible y natural siempre que se realice con seriedad y propósitos elevados. La historia del espiritismo es pues un río largo y caudaloso que nace de los manantiales del misterio en una cabaña americana y que se nutre de la racionalidad francesa y de la pasión española y de la mística brasileña, atravesando paisajes de luz y de sombra, de fe y de escepticismo. Es la historia de la eterna búsqueda del ser humano por comprender su propia naturaleza y su destino final, una búsqueda que no se detiene ante las barreras de lo visible y que se atreve a interrogar al silencio de la muerte, esperando una respuesta. A lo largo de casi 2 siglos el espiritismo ha evolucionado desde las mesas que giraban en los salones oscuros, hasta convertirse en una filosofía de vida que propone la reforma íntima y la construcción de un mundo más justo y solidario basado en la certeza de la inmortalidad. A pesar de los avances tecnológicos y del materialismo imperante en la sociedad contemporánea, las preguntas fundamentales siguen vigentes y el espiritismo continúa ofreciendo una perspectiva donde la ciencia y la fe se dan la mano y donde lo sobrenatural se vuelve natural. Los principios codificados por Allan Kardec siguen siendo estudiados y debatidos en miles de centros alrededor del mundo, donde hombres y mujeres de todas las razas y condiciones sociales se reúnen para estudiar las leyes de la vida y para practicar la mediumnidad con responsabilidad y ética. La visión de un universo habitado por inteligencias en constante evolución y regido por leyes de causa y efecto ofrece una explicación racional al problema del mal y de la injusticia, invitando a cada individuo a tomar las riendas de su propio destino y a trabajar por su propio perfeccionamiento. El relato del espiritismo no ha terminado, pues mientras exista la muerte como un interrogante y el amor como un vínculo, existirá el deseo de tender puentes hacia la otra orilla y de escuchar las voces de aquellos que nos precedieron en el viaje. Desde las hermanas Fox hasta Chico Xavier y desde los sabios de la Sorbona hasta los humildes trabajadores de los centros de caridad, todos han aportado una pieza al gran rompecabezas de la revelación espírita, tejiendo una red de esperanza que envuelve al planeta. Y así la historia continúa escribiéndose día a día en el silencio de la oración y en la página en blanco que espera ser llenada por la inspiración y en el gesto solidario que alivia el dolor ajeno, confirmando que la vida es una escuela infinita y que la muerte es solo un cambio de vestiduras en la larga peregrinación del espíritu hacia la luz. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.